Seguro que más de una vez has terminado una carrera, miras tu reloj y ¡boom! Te marca más distancia de la que tenía en un principio la prueba. Un 10K te sale 10,4 kilómetros, una media maratón 21,3. ¿Está mal medida la carrera o es tu GPS el que te está engañando? Hoy te voy a explicar por qué pasa esto, cómo funciona realmente tu reloj GPS y qué puedes hacer para que no te vuelva a pillar por sorpresa. Soy Mario Castellanos, entrenador de corredores online, y esto te interesa. Por cierto, como veis, estoy renovando el setup y todavía hay bastante hueco libre, así que si eres una marca y quieres patrocinar este canal, hablamos. He dejado mi contacto en la descripción. Entonces, la gran pregunta es, ¿está mal medida la carrera o es tu GPS el que te está jugando una mala pasada? ¿Cómo es posible que casi siempre marque más distancia de lo que deberías haber corrido? Hoy vamos a resolver este misterio explicando paso a paso por qué ocurre esto y cómo tu reloj GPS realmente interpreta la distancia que has corrido. Y te aviso desde ya que la culpa no es de la organización de la carrera. Cuando participas en una carrera homologada, la distancia oficial no se deja al azar ni depende de la medición de un reloj GPS. Existe un procedimiento estricto, avalado por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia, que se encarga de garantizar que los kilómetros que corres sean exactos y fiables. La herramienta principal para esta misión es el contador Jones, un dispositivo mecánico de alta precisión que se acopla a la rueda de una bicicleta, pero no es una bicicleta cualquiera ni se mide de cualquier manera, así que vamos a ver cómo funciona este proceso. Como veis, un técnico certificado recorre el circuito en su bicicleta con un contador Jones instalado en la rueda delantera, que ahora mismo no se ve bien en el vídeo. Este contador mide las rotaciones de la rueda con una precisión milimétrica. Antes de empezar, el contador se calibra en una distancia conocida y verificada, puede ser un tramo de carretera que previamente han medido con una cinta métrica, suponemos de alta precisión, y durante la medición la bicicleta sigue lo que se llama la distancia mínima posible. Esto significa que el técnico traza la línea más corta posible dentro del recorrido permitido, manteniéndose siempre a 30 centímetros del borde interior de las curvas y de las aceras. ¿Por qué esto es importante? La distancia mínima posible es la referencia oficial con la que se certifica la distancia en una carrera. Si un maratón está homologado, puedes estar seguro de que los 42.195 metros han sido medidos con la máxima precisión posible y cumplen con los estándares internacionales. Pero aquí viene el problema: tú no corres por la distancia mínima posible, aunque en teoría podrías seguir exactamente esta línea, en la práctica es prácticamente imposible. Durante la carrera tomas curvas más abiertas para adelantar a corredores, zigzagueas en los primeros kilómetros cuando la salida es muy concurrida, te sales del trazado para coger avituallamientos, para esquivar baches o correr en la parte más cómoda de la calle. Los GPS no son perfectos y cada pequeña desviación o imprecisión en la señal va sumando metros extra. Por eso, al final de la carrera, tu reloj puede marcar 200, 300 o incluso más de 500 metros de más, dependiendo de cómo hayas corrido tú y de la calidad de la señal de GPS que haya en ese momento. Así que la próxima vez que termines un maratón y tu reloj marque 42.800 metros en lugar de los 42.195, recuerda, eres tú y tu GPS los que han recorrido más distancia. Ahora que sabemos cómo se mide una carrera de forma oficial, es hora de entender por qué tu reloj GPS casi siempre te da una distancia mayor. La clave está en cómo tu reloj registra cada metro que corres y en las limitaciones de la tecnología del propio GPS. Tu reloj GPS no mide la distancia directamente como lo haría una cinta métrica o en este caso el contador Jones. En su lugar, calcula tu posición a partir de señales de satélites que están en el espacio. Cada pocos segundos el reloj recibe señales de varios satélites, al menos 3 para una ubicación básica y hasta 5 o más para una mayor precisión. A partir de estas señales, el GPS triangula tu posición exacta en el lugar de la Tierra donde te encuentres. Cada vez que recibe una nueva señal, calcula la distancia entre tu posición anterior y la nueva. La precisión de esta triangulación pues depende de cuántos satélites están disponibles en ese momento, si hay interferencias como pueden ser los edificios de las ciudades, los árboles, los túneles y de la calidad del chip GPS de tu reloj. Cuanto mejor sea la recepción, más exacto será el trazado de tu ruta. Pero aquí viene el problema: la medición nunca es perfecta. Como el GPS no mide continuamente, sino que hace
fotos de tu posición en intervalos de tiempo a veces simplifica el recorrido real. Entonces, si el GPS no es preciso o la señal es débil, puede trazar una línea más recta entre dos puntos en lugar de seguir cada curva o cada cambio de dirección. Esto lo que hace es provocar una sobreestimación de la distancia recorrida. Mira un ejemplo claro. Imagina que estás corriendo en una pista de atletismo donde haces una curva cerrada y perfecta. La realidad, sigues la curva de una manera suave, manteniendo el radio del giro de la propia pista. Lo que hace el GPS es registrar dos puntos antes y después de la curva y los une con una línea recta. El resultado, que la distancia medida suele ser mayor a la real. Este salto entre puntos puede generar metros extra en tu medición, sobre todo en recorridos con muchas curvas, muchos cambios de dirección, de niveles o en distancias cortas con curva como puede ser la pista de atletismo. ¿Cómo afecta esto entonces a nuestra carrera, a nuestro resultado? Pues si corres en línea recta y con una buena señal, la diferencia entre la medición real y la del GPS será pequeñita. Si por el contrario corres en una ciudad con edificios altos, muchas curvas, túneles, el margen de error va a ser mucho mayor. Si tu GPS tiene un intervalo de actualización bajito, por ejemplo, registra tu posición cada 5 segundos en lugar de cada segundo, los errores de la medición van a aumentar. Por eso, al final de una carrera es normal que tu reloj marque más metros de lo que indica la distancia oficial. No es que la carrera está mal medida, es tu GPS que ha ido acumulando pequeños errores hasta sumar varios cientos de metros extra. Así que ya sabes, no culpes al organizador de la carrera, culpa a tu tecnología. Pero aún hay otros errores comunes que pueden hacer que tu distancia final sea también inexacta. Estos errores pueden ocurrir antes, durante o incluso después de tu entrenamiento o de tu carrera. Vamos a ver cuáles son los dos errores más típicos y si alguna vez los has experimentado, dímelo en comentarios. El primero es un inicio de carrera inestable, lo que solemos llamar metro fantasma desde el principio. Cuando llegas a la línea de salida de una carrera, seguramente lo primero que haces es encender tu reloj y esperar a que capte la señal del GPS. Pero ¿no te ha pasado que has notado que en los primeros metros alguna vez tu ritmo parece errático o que el tras de tu ruta está como desplazado? Esto se debe a que el GPS necesita estabilizarse antes de empezar a medir con precisión. ¿Qué ocurre exactamente? Pues que al encender tu reloj, este empieza a buscar señales de varios satélites. Si lo inicias demasiado rápido, vamos, le das a empezar actividad y a play, puede que aún no haya recibido una señal estable y precisa, y durante esos primeros metros, esos primeros segundos, la ubicación de tu GPS puede estar ligeramente desfasada, generando un trazado errático o muy desplazado cuando lo vemos luego posteriormente en el mapa. Como resultado, el GPS pues registra metros ficticios antes de corregirse y de estabilizarse. ¿Y cómo evitarlo? Lo primero, cuando llegues, activa tu reloj unos minutos antes de empezar a correr y deja que capte la señal correctamente antes de iniciar el cronómetro. Si estás en una zona con mala cobertura, como una calle con edificios muy altos, intenta moverte a un espacio más abierto antes de iniciar la medición. Es típico, ¿no?, ver en la salida a la gente con el brazo en alto buscando señal GPS. ¿Por qué? Porque el GPS, aunque estés parado, también se mueve. Seguro que alguna vez has terminado de correr, te has quedado quieto y sin embargo tu reloj ha seguido marcando pequeños movimientos en el mapa. Esto es muy común cuando corremos en la cinta del gimnasio, ¿no?, que luego vemos el mapa en Strava y parece que hemos estado corriendo por fuera entre los edificios, entre el tejado, entre la piscina del gimnasio. ¿Por qué sucede esto? Porque aunque estés parado, el GPS sigue recibiendo señales de los satélites. Debido a pequeñas variaciones en la precisión de estas señales, el reloj puede registrar ligeros cambios en tu ubicación, aunque realmente no estés o no te hayas movido. Estos microdesplazamientos pueden acumularse e ir añadiendo metros extra a tu distancia final. Por eso, cuando entrenas en cinta, hay que poner el modo cinta, porque si no, el GPS se vuelve loco, los ritmos se vuelven loco y no sabes lo que estás haciendo. O también es típico cuando llegas a un semáforo, pausas, te quedas un rato quieto esperando a que el semáforo se ponga en verde y cuando arrancas otra vez tarda en coger la señal y luego cuando lo miras en casa parece que has hecho metros de más. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues muy fácil. Cuando termines un entrenamiento o una carrera, la pausas o detienes el reloj inmediatamente y no te fíes del ritmo que marca tu reloj en los primeros segundos después de detenerse, ya que puede haber fluctuaciones debido a estos pequeños errores de señal. En resumen, no, las carreras homologadas no están mal medidas, es tu GPS el que no es perfecto. Si alguna vez te marca la distancia exacta,
preocúpate porque algo raro habrá pasado. Entonces, factores como la forma en la que se mide una carrera, los errores de acumulación de GPS, las interferencias, la frecuencia de actualización que se puede modificar e incluso el clima pueden hacer que tu reloj marque más metros de los reales. Así que la próxima vez que tu GPS te muestre una distancia mayor, no culpes a la organización, ni a la homologación, ni al mundo. Simplemente recuerda que la tecnología que utilizamos no es perfecta. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Cuando has hecho una maratón, un 10K o una media maratón, ¿cuántos metros te ha salido de más? Cuéntamelo en los comentarios que te voy a dar el tip final. ¿Qué podemos hacer para saber con precisión la distancia y sobre todo el tiempo real que llevamos en una carrera? Para luego no echarle la culpa a la organización por no hacer marca personal. Pues muy fácil, picar manualmente los kilómetros. Aquí tenéis un botón que se llama lap o back en algunos relojes. Fíjate, el primer kilómetro suele coincidir más o menos para todos los corredores con el pitido del autolap del reloj, pero a medida que pasan los kilómetros ese pitido se va alejando del punto real marcado por la organización. Te habrás dado cuenta alguna vez, ¿no? La solución, pica tú mismo cada kilómetro o, como hago yo, cada 2 kilómetros y como recomiendo para distancias de media maratón y maratón. ¿Que vas a un ritmo de 4 minutos el kilómetro? Pues cada 2 kilómetros deberían haber pasado 8 minutos. Así puedes controlar si vas en tiempo o no y evitarás el bajón cuando te pite el reloj el kilómetro 10 y aún te queden 300 metros para llegar al punto oficial de la meta. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo sobre running, sobre entrenamiento y cómo mejorar en cada carrera. Nos vemos en el próximo vídeo.